Vamos a estudiar ahora las obligaciones en los contratos. Y vamos a empezar por las obligaciones condicionales. Es importante destacar que para poder preparar, entender un contrato, debemos saber obligaciones. De hecho, los abogados estudiamos como tema específico obligaciones antes de estudiar contratos. Están entremezclados porque muchos de los artículos de las obligaciones habla de contratos. Entonces, vaya, están súper relacionados, pero lo importante es entender que lo insertamos en medio para que, bueno, en medio aquí en esta parte del curso, porque justo es la parte donde ya hablamos de las cláusulas y hablamos de qué es una cláusula y tenemos que saber, pues evidentemente, cómo redactar una cláusula y cómo redactar las obligaciones en cada y cada cláusula. Vamos adelante. Suerte. Artículo 1938. La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Aquí tenemos que explicar que habla de dos aspectos que dependen de este acontecimiento que suceda en un futuro. Y es un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es cuando la condición, es decir, que este acontecimiento sucede, que es la condición que sucede el acontecimiento que está condicionado, y ahí en ese momento es cuando existe la obligación. O al revés, que existe la obligación, pero deja de existir si sucede el acontecimiento futuro incierto. Ahora bien, el artículo 1939 del Código Civil señala: la condición es suspensiva cuando queda en suspenso esta obligación, queda en suspenso la existencia de esta obligación hasta que no se cumpla con la condición. El artículo 1940 del Código Civil señala que la condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían como si esa obligación no hubiera existido. Por ejemplo, si una persona tiene que hacer tramitar un crédito para comprar una propiedad, firman el contrato compra-venta y resulta que la persona se pone un plazo de 30 días para obtener el crédito hipotecario y no se cumple, es decir, que se cumple la condición, porque se puso en el contrato que si esta persona no tramita el crédito hipotecario, entonces la condición es que no va a haber compra-venta. Entonces, esto significa que vuelven las cosas al estado que tenían como si esa obligación no hubiera existido. Es decir, el vendedor no estaría obligado a venderle ya porque no se cumplió la condición. Entonces queda como inexistente ya la compra-venta. Ahora, el artículo 1941 reitera lo que estoy diciendo porque dice: cumplida la condición se retrotrae al tiempo en que la obligación fue formada, a menos que los efectos de la obligación o su resolución, por la voluntad de las partes o por naturaleza del acto, deban ser referidas a fechas diferentes. Eso ya es una cuestión más de que pudiese suceder que si fuera de esa manera, entonces a lo mejor podrían cambiar las condiciones y no se diera el crédito hipotecario, entonces él pagaría en plazos diferentes o haría el pago de otra forma. Entonces ahí, bueno, no se cumplió la condición, pero tampoco se anula, tampoco queda sin efectos la operación de compraventa, sino quedan todos obligados y tendría que suceder en otra nueva condición. Otra condición que estaríamos hablando de que tendría que pagar el contrato a plazos o de alguna otra forma de pago. Continuamos. El artículo 1942 establece que en tanto que la condición no se cumpla, es decir, que no suceda lo que se pactó que sucedería como condición, el deudor debe abstenerse, o sea, la persona obligada a cumplir, de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad. Es decir, en este caso hay una condición y en los contratos en muchas ocasiones las dos partes se convierten como deudor y como acreedor, es decir, como quien recibe
los beneficios de la obligación, o sea, quien tiene el derecho a recibir los beneficios de la obligación, y por el otro lado, el deudor es el que tiene que cumplir con la obligación. Entonces, en este caso, como hablamos del ejemplo de un contrato de compraventa donde se pone que la persona tendría que tramitar un crédito hipotecario para poder pagar la propiedad, vamos a hablar de ese caso. Entonces, en este caso lo que sucede es que en el caso de la condición donde se tiene que cumplir el tramitar el crédito hipotecario, el comprador es deudor. Sin embargo, en el caso del contrato mismo de compraventa, ambas partes son deudores una de la otra. ¿A qué me quiero referir? El deudor comprador tiene la obligación de pagar el precio de la compraventa y el deudor vendedor tiene la obligación de entregar la propiedad y de firmar la escritura de compraventa. Pues como estas son obligaciones recíprocas en las que ambos son acreedores deudores, pues aquí a lo que se está refiriendo es a que la persona que tramita el crédito hipotecario, que es el comprador, que tampoco puede abstenerse de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse. Es decir, que finalmente sí tiene que tramitar el crédito hipotecario. O sea, no tiene lógica que una persona firme un documento en el que se obliga a tramitar un crédito hipotecario para comprar, pero no comprar, pero no tener la intención de comprar. Eso es ilógico. Entonces, esto es a lo que se está refiriendo el artículo. Y dice, el acreedor puede, antes de que la condición se cumpla, ejercitar todos los actos conservatorios de su derecho. Entonces, quiere decir que el acreedor, o sea, quien tiene que recibir esta obligación, puede a lo mejor asegurar, solicitar algunas medidas preventivas, etcétera, para conservar su derecho. Artículo 1943. Las condiciones imposibles de dar o de hacer, las prohibidas por la ley, o que sean contrarias a las buenas costumbres, anulan la obligación que de ellas dependa. Está muy claro. La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta. Evidentemente, para todas estas cosas se necesita una determinación de un juez. Una persona no puede venir a interpretar, ni siquiera un abogado por sí mismo, agarrar y decir, aunque tenga la razón, viene a decir, no, esto como es imposible de hacer o de dar, o que está prohibido por la ley, o por las buenas costumbres, que esto quiero decir que es relativo el tema de las buenas costumbres. Finalmente hay parámetros genéricos sobre las buenas costumbres, pero las buenas costumbres van cambiando de acuerdo a las épocas en las sociedades. Hay principios generales, pero en realidad sí, es muy subjetivo el tema de las buenas costumbres. Depende de la época, la sociedad, el grupo de individuos del que estemos hablando. Entonces, bien, retomando. En todos estos casos, como lo dije, la persona no puede por sí mismo determinar o no si está puesta, si se anula o no se anula la obligación. Eso tiene que determinarlo un juez. Por eso siempre es importante que una vez que uno se detecta este tipo de condiciones, pues evidentemente llevarlos a que un juez determine quién tiene la razón, si se tiene que cumplir o no se tendría que cumplir. Ahora, si es imposible de cumplir, también hay que comprobar que es imposible de cumplir. Ok, el artículo 1944 del Código Civil dice claramente que cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional se anula. Esto significa que cuando la persona tiene la obligación de cumplir una obligación y esta obligación es parte de la condición, entonces, si solo depende de su voluntad, de si él quisiera o no quisiera hacerlo, pues es ilógico, entonces es nulo. Por el otro lado, el artículo 1945 del Código Civil señala que se tendrá por cumplida la condición, o sea que sí se cumplió, cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento, que se comprueba que él voluntariamente impidió, entonces tendrá por cumplida la condición.